Lo que nos impacta cuando vemos estas fotografías y en particular los retratos es que estamos viendo seres humanos. Esto contrasta notablemente con la fotografía de indígenas típica de esta época. En esta época se producían dos tipos de fotos etnográficas. Algo que se llamaba el registro antropométrico, que era cuando se sacaban fotografías para medir los cuerpos de los indígenas, para de esa forma clasificarlos en tipos raciales. Y son fotos en las cuales se ve a los indígenas rígidos parados contra una pared, claro, porque lo que se trataba era de registrar bien sus dimensiones. Por otro lado, existían fotos exotistas en las cuales se trataba de mostrar al buen salvaje o al mal salvaje, lo que se buscara. De todas estas fotografías se ha realizado, la antropología visual ha realizado a lo largo de décadas una crítica muy obvia, y es que es una fotografía que trata a las personas como objetos, como cuerpos, como tipos, pero no como personas. En las fotografías de Max Schmidt, creemos nosotros, hay una mirada que está en las antípodas de ese tipo de fotografía de la época. Es una mirada absolutamente humanizante. Lo que vemos en estos retratos es individuos con una interioridad. Vemos una variedad de expresiones, vemos una mirada activa de los individuos que vuelve sobre el fotógrafo, vemos emociones auténticas. Seguramente estas fotos deben haber resultado de una sorprendente juxtaposición para la época en la que se realizaron, para las perspectivas canónicas de la época, que eran evolucionistas, que creían que estaban viendo salvajes, que estaban viendo hombres primitivos. Y entonces, esta juxtaposición de expresiones auténticas y comprensibles y atuendos considerados salvajes debe haber resultado chocante. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta mirada? Bueno, nosotros, como dije antes, pensamos que en estas fotos se plasma una situación etnográfica del encuentro del etnógrafo, de Max Schmidt, con los grupos indígenas muy particular, que estaba marcado por la búsqueda de la empatía, la búsqueda de la aceptación e ideales científicos y personales de Max Schmidt. Analicemos un poquito esto. En primer lugar, en cuanto a cómo era el contexto en el cual se producían estas fotos, hay una constante en todos los viajes de Max Schmidt al Mato Grosso en particular, que es la soledad. Max Schmidt viajaba solo. Tuvo siempre un proyecto que nunca llegó a realizar del todo y que era, como dijo Diego, absolutamente de avanzada para la época, que era meterse en lo profundo de la selva, convivir un tiempo prolongado en un grupo en particular, aprender el idioma y quedarse. El plan inicial era quedarse 1 año y medio. Esto es algo que en esa época nadie había hecho, realmente. Y por otro lado, como dije recién, viajaba solo. Todo esto va a contrapelo de lo que eran los viajes exploratorios etnográficos de la época, donde se armaban grandes expediciones destinadas a reunir grandes colecciones que recorrían una gran cantidad de terreno, una gran cantidad de grupos en un tiempo acotado, coleccionaban y volvían con las colecciones a Europa. Por dar una comparación bastante elocuente, el maestro de Max Schmidt, Carl von den Stein, que es considerado el gran etnólogo con justicia del Mato Grosso, en su primera expedición de 1884 viajó con 4 peones, 2 oficiales, 3 viajeros alemanes, 25 soldados, porque iban acompañados por milicias siempre estas expediciones, 4 camaradas, vaya a saber qué son, mulas, 6 carros, 25 bueyes y herramientas para construir barcos. Schmidt en 1900 viajó con 3 burros, 1 mula y un niño. Bueno, esa soledad en sus viajes, entendemos nosotros, era buscada y atesorada por Schmidt por motivos muy personales.
eso es lo que descubrimos a través de la lectura de estos textos más íntimos de él. Y esa soledad es, me parece a mí, una condición esencial para apreciar las fotografías. En la foto siempre hay algo muy íntimo, tienen una calidad como de álbum familiar. Tienen una calidad que una gran expedición como la realizada por von den Steinen no hubiera podido conseguir nunca. Es alguien que está conviviendo con un grupo desde adentro, tratando de hacerse entender, tratando de entender y que lo entiendan. Hay algo distinto en estas fotos. Por otro lado, esa virtud de álbum familiar es algo que, como dijo Diego, Schmidt había aprendido durante sus viajes, porque su mejor carta de presentación cada vez que llegaba a un grupo nuevo era mostrar las fotografías de los viajes anteriores. Entonces, primero está este contexto de el viajero en soledad. Después hay un ideal sobre la vida indígena. Y es el ideal que se cifra en la expresión alemana Naturvölker, o sea, pueblos de la naturaleza, que en su escuela, su escuela promovía el estudio de los Naturvölker como la forma privilegiada del estudio de la humanidad. Había ciertamente una percepción un poco romántica de la vida indígena que es muy clara en los escritos de Schmidt y que se plasma en las fotografías. Schmidt alababa siempre las capacidades tecnológicas de los indígenas, su armonía con el medio ambiente, veía en definitiva en estas formas más simples de vida, formas más auténticas, una mayor integración con la naturaleza. Hay una cita muy elocuente que hoy, que les voy a leer, del primer diario de viaje de Schmidt, que es: ¿cuántas veces sentía envidia de los indios al comprobar su superioridad física respecto de los europeos, al verlos meterse en la selva llena de espinas, completamente desnudos, sin siquiera salir rasguñados? Entre ellos el pie posee otras funciones, mientras que el nuestro está condenado, aún durante el verano, a soportar desde niño un zapato. Esta percepción de la superioridad del indígena, directamente, casi biológica del indígena, es coherente con el ideal de los pueblos de la naturaleza promovido por su escuela, desde Adolf Bastian en adelante. Y Schmidt no ahorra notas sardónicas sobre el mal papel que hacen los blancos que se meten en la selva y no entienden a los indígenas y que son llamados en los puestos del interior del Mato Grosso macaco branco en Brasil, ¿no? Mono blanco. Ahora, por otro lado, hay una tensión entre este ideal del objeto de estudio privilegiado de la etnología de los pueblos de naturaleza y las realidades con las que Schmidt se empieza a encontrar en sus viajes, que no son para nada puras, son realidades híbridas. Y aquí hay una nueva virtud de la fotografía de Max Schmidt que lo aparta de cualquier fotografía exotista. Schmidt registra, tanto en sus escritos como en sus fotografías, procesos de aculturación producidos por el contacto con los colonos, tanto en el Mato Grosso como en el Chaco. Este es por ahí el mejor ejemplo de ese tipo de fotos, en las cuales vemos una escuela con indígenas, con niños parecís, instalada en el medio del Mato Grosso. Hay que entender que el Mato Grosso, entre su primer y su último viaje, había sido completamente transformado. El Estado, primero habían sido los caucheros los que habían empezado a meterse y tenían constantemente conflictos sangrientos con los indígenas, y luego el Estado brasilero había empezado a emprender la conquista del territorio, para lo cual existía un instituto llamado el Servicio de Protección de Indios que instalaba puestos en el medio de la selva a los cuales se trataba de atraer a los indígenas para civilizarlos, ¿no? Para sedentarizarlos, para transformarlos. Hay una foto, este es uno de esos puestos con indígenas cayabí, donde la relación siempre era tensa. Iban a buscar comida, ¿ven?
Y en el caso del Chaco, lo que vemos en las fotografías es el desastre que acaba de provocar la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Max Schmidt va al Chaco exactamente cuando termina la guerra, en el 1935. Y sus fotos registran de una forma elocuente la situación desesperante de los indígenas chaqueños al cabo de la guerra, donde fueron trasladados a campamentos, llevados como prisioneros, asesinados, donde fueron arrasadas las bases de su subsistencia. Ahora, hay una gran biblioteca escrita sobre la guerra del Chaco, una gran biblioteca, hay montones de libros, y lo curioso es que en ninguno de esos libros se habla prácticamente de los indígenas, cuando en realidad el Chaco tuvo lugar en territorio indígena y por un territorio indígena. Lo que estaba en disputa era un territorio indígena. Lo cual ha llevado a unos colegas, amigos nuestros, a editar hace poco un libro sobre la guerra del Chaco llamado Los hombres transparentes. Los indígenas eran los hombres transparentes. Bueno, estas fotos de Max Schmidt contribuyen como mínimo a volver menos transparentes a los indígenas durante la guerra del Chaco. Una última, un último ideal o una última forma del empirismo de Max Schmidt que se plasma en las fotografías es lo que podríamos llamar el individualismo descriptivo. En síntesis, en los escritos de Max Schmidt, los individuos son individuos. No nos habla de las culturas, no nos habla de las normas que rigen la vida social, sino que vemos su contacto tan intenso con las sociedades indígenas lo llevó a tener, al igual que a Malinowski, una percepción casi psicológica de las motivaciones que existen en las instituciones sociales, de las motivaciones individuales. En las fotos, creemos, se plasma esto en la medida en la cual hay individuos con personalidad. Esto es claro cuando en las filas de individuos, de personas, es algo que se puede ver bien. Entonces, en suma, en las fotos encontramos marcas de la mirada humanista de Schmidt, de la intimidad de la situación etnográfica en la cual se producían, en la cual eran obtenidas, y esto es algo que se ve muy particularmente en los retratos. Pararse delante de una cámara no era algo a lo cual esta gente, los indígenas, estuvieran acostumbrados. Sin embargo, están siempre en poses naturales, personales, expresivas. Eso es elocuente en la foto que hemos elegido para la tapa del libro, del guerrero Nibaclé, que tiene una expresión altiva, es un anciano guerrero Nibaclé. Su territorio acaba de ser arrasado por la guerra del Chaco, él ha tenido que recluirse en las misiones de oblatos que estaban instaladas en el Pilcomayo, y sin embargo, esa expresión cuenta toda otra historia. Como dije entonces, estamos con estos retratos en las antípodas de la antropometría o la foto exotizante. Acá no vemos tipos humanos, no vemos tipos evolucionistas, acá lo que vemos son personalidades, son interioridades. Y no solo eso, vemos una mirada de los indígenas activa, una mirada que vuelve sobre el fotógrafo. Y esto es coherente con otro rasgo del pensamiento de Schmidt, con la forma en la cual él percibía el encuentro etnográfico entre el etnógrafo y las culturas que él estudiaba, donde la curiosidad etnológica no iba solamente desde el etnógrafo hacia las culturas, sino que siempre iba y volvía. Acumula al pasar montones de ejemplos de esto, de cómo los indígenas le preguntaban cómo era su patria, cómo era Alemania, o querían aprender palabras en alemán, o le pedían insistentemente que tocara la canción Margareta en el violín. Entonces hay una imagen dinámica del contacto etnográfico, y el asombro y el descubrimiento no va de un lado hacia el otro, sino que es recíproco. Ese ida y vuelta también se plasma en las fotos.
hay una mirada que vuelve en las fotos. Y no solo hay una mirada que vuelve en las fotos, sino que hay algo más inusual todavía en las fotos de la época, que es que los indígenas sonríen. En buena parte de las fotografías de Schmidt, los indígenas sonríen. Y no es difícil imaginar, para ustedes después de haberlo escuchado a Diego, por qué sonríen los indígenas. Hay que imaginarlo a este Max Schmidt metiéndose en la selva, alto, escuálido, con unos bigotazos, con una mula cargada de libros, filosófico, optimista, tratando de hacerse entender con vocabularios recopilados 30 años antes, sobreviviendo a veces por pura suerte. No es difícil equiparar a Max Schmidt con un Don Quijote de la etnografía sudamericana. Bueno, esperamos que este libro le haga justicia a ese aventurero, científico, romántico, solitario, incansable, que podía poner toda su energía en la única meta de compartir la vida con los indígenas y que, más importante todavía, era capaz de meditar con un humor melancólico sobre los fracasos de esa empresa.